Amigos, ya estamos de vuelta. Esto es Cara a Cara, hablando con el ministro de Vivienda, Jaime Jované. Ministro, un presupuesto interesante, arriba de $300 millones. ¿A qué lo dedicará usted? Sobre todo a la parte de inversiones, ¿no? Sí, el proyecto de presupuesto incluye continuar con los proyectos que están andando, porque el presidente Molino fue muy claro. Los proyectos de Estado tienen que continuar, independientemente de cuándo fue su inicio. Vamos a hacer un esfuerzo por continuar. Estamos pidiendo presupuesto para continuar con cada uno de ellos y llevarlos a feliz término, que es lo que espera la población. Los vean dando y nos exige la pronta respuesta y entrega de cada uno de ellos. Ahora, ministro, eso es lo que usted está pidiendo. Vamos a ver qué le dan, ¿no? Correcto. También somos conscientes de que hay una contención del gasto. Estamos todos comprometidos a la contención del gasto, ¿no? Y a nosotros nos toca ahora ser lo suficientemente eficiente para poder estirar el presupuesto que nos toque después de la contención del gasto sin perjudicar a cada uno de los proyectos o cada uno de los programas que el ministerio administra, ¿no? Esto incluye tanto la parte de funcionamiento como la parte de inversión. En los proyectos propios nuevos que quisiéramos tener proyectos en San Miguel, ¿no? Que son edificios que tenía anteriormente, que fueron demolidos, que están en un proceso de preparación. Si tenemos las partidas presupuestarias para poder sacarlos a licitación, se van a arrancar esos tipos de proyectos. Tenemos que... A partir del otro año, ¿no? Depende, si puede ser a partir del otro año sacarlo a licitación, claro, para que inicie el proceso de construcción lo más rápido posible. Pero vamos a continuar, como por ejemplo los proyectos de Alto de los Lagos en Colón, el proyecto de Ciudad Esperanza en Arraiján, estamos revisando el proyecto de Brooklyncito, aquí mismo, cerquita en la entrada de la Locería, que quedaron 2 torres por construir, y todos los programas de Techo de Esperanza, Plan Progreso, los proyectos del interior. Con todo esto, ministro, disculpe, ¿se suple ese déficit habitacional 189.000 viviendas? No se suple, definitivamente que no. Tiene que ser una inversión mucho más grande y agresiva. El crecimiento anual del déficit es aproximadamente de 24.000, 27.000 unidades de vivienda. En bono solidario, solamente en el programa de bono solidario, el aporte es aproximadamente 6.000 unidades de vivienda por año, ¿no? Con un promedio de 6.000, porque a veces hemos llegado a años de 8.000, hemos caído a 5.000, 4.000, y con eso no vamos a cubrir el déficit. Pero el déficit habitacional cuantitativo de 180.000 unidades de vivienda o 140.000 es un detalle, porque el déficit cualitativo, que son las unidades de vivienda que no tienen agua, no tienen servicios públicos, no tienen transporte, no tienen educación, no tienen centro de salud, que los logre atender a esas comunidades, lleva este déficit habitacional a aproximadamente 500.000 unidades de vivienda, ¿no? Cifra interesante. Sí, es interesante. Por eso es muy importante lo que yo establezco de iniciar un programa de densificación de las áreas urbanas. ¿Esto qué implica? Que en un lote de terreno donde podríamos construir 4 viviendas unifamiliares, hacemos un bloque y podemos tener entre 25 o 30 familias dependiendo del diseño del bloque habitacional y que cumpla con todas las necesidades de servicios básicos. Claro, un modelo vertical. Un modelo vertical. Y eso a nivel nacional, no solamente en la ciudad de Panamá, porque el enfoque con ordenamiento territorial es que ordenar el crecimiento del país, respetar las tierras que tienen vocación agropecuaria para que se siga manteniendo esa vocación agropecuaria y no sacrificar esas tierras para el desarrollo de vivienda cuando podemos generarlas verticalmente. Es decir, usted no cree mucho en este tema de barriadas, sino mejor edificios. No es que no crea, es que pienso que llega... En la práctica sería mucho mejor. En la práctica, porque la infraestructura se ha quedado. Mi humilde opinión es que la infraestructura del Estado tiene
aproximadamente 50 años de atraso y el desarrollo de vivienda ha ido por delante. Yo lo digo muy folclóricamente, la carreta se pasó a los bueyes. Las unidades de vivienda se están desarrollando en todos los diferentes proyectos, pero no tenemos vialidad, no tenemos educación para cubrirlo. Escuelas, centros de salud, carreteras, acueductos. Entonces, lo que tenemos es que aprovechar el desarrollo de infraestructura social que existe para sostener el déficit habitacional, ¿no? Mientras la infraestructura de Estado sigue creciendo para sostener el crecimiento de la vivienda. Ministro Jóvenes, ¿usted qué va a hacer con los invasores de tierra? Tenemos un anteproyecto, una de las metas de esta gestión es un proyecto de ley para que la invasión de tierra se penalice, ¿no? La invasión de tierra es una de las principales causas de los problemas del servicio social, ¿no? De lo que es la infraestructura social, porque el Estado termina legalizando una invasión, termina indemnizando a los dueños, a los tenedores de esa tierra, de acuerdo a sus derechos de propiedad, ¿no? Y sin infraestructura. Con el tiempo, cuando eso se logran legalizar, esos mismos invasores entonces nos protestan, nos cierran las calles porque no tienen agua, porque no tienen carretera, porque no tienen los servicios básicos para poder vivir en los desarrollos espontáneos que se han creado. ¿Una penalización de cuánto? No sé, eso lo establecerá la ley, lo establecerán las autoridades competentes si logra pasar el anteproyecto. Eso tiene también el agravante que en esta gestión tenemos en trámite indemnizaciones por cubrir a dueños de tierras invadidas por el orden de 60 millones. 60 millones de dólares. Orden de magnitud a nivel nacional, porque no es solamente localizado en la provincia de Panamá, sucede en toda la República. Esto hay invasiones en toda la República y cada propietario reclama al Estado su indemnización por los terrenos invadidos. Claro. Bueno, ahí ya hay un tremendo dolor de cabeza que hay que resolver, pero bueno, esa sería su iniciativa. Es una iniciativa. Anteproyecto de ley que penalice las invasiones. Ministro, muchísimas gracias por habernos acompañado. Tendremos una próxima oportunidad para hablar de todos estos temas, sobre todo los proyectos, cómo van a avanzar, cómo se va a cumplir específicamente con ese déficit habitacional. Muchísimas gracias al ministro de Vivienda, Jaime Jóvenes, por habernos acompañado aquí en Cara a Cara. Muchas gracias, Lorca. Muchas gracias. Amigos, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a Cara a Cara. El Ministerio de Vivienda nos abre las puertas de su despacho para hablar de temas importantes. Mire, presupuesto para el año fiscal 2025, algunos proyectos inconclusos y cómo va a terminar el Fondo Solidario de Vivienda. El ministro Jaime Jóvenes es nuestro invitado de hoy aquí en Cara a Cara. Ministro Jóvenes, qué bueno estar con usted y gracias por abrirnos las puertas de su despacho para hablar de temas puntuales e importantes. Pero tengo que arrancar por aquí. Después de un mes, ministro Jóvenes, usted ya puso la casa en orden y yo quiero que usted aclare, porque muchos hablan por ahí, bueno, se despidieron, arrasaron con casi 3.000 funcionarios. ¿Fue que se acabó el contrato? Vamos a arrancar por ahí, ministro Jóvenes, y bienvenido a Cara a Cara. Sí, muchas gracias, Dorca. Sí, correcto, es así. Nosotros recibimos el ministerio con una terminación de contratos de trabajo al 30 de junio del 2024, ¿no? Lo que significaba que el 2 de julio que iniciamos formalmente, nos encontrábamos con un funcionario de carrera administrativa, orden de magnitud como 500, 600 trabajadores de carrera administrativa, y le solicitamos extensión de contrato a aproximadamente como a 500 más, que llamamos los esenciales para que el ministerio pudiera operar y atender las necesidades que estaba requiriendo
la población. Oiga, pero cuando se habla de exceso de planilla, entonces aquí estaba, porque casi se les venció el contrato a cerca de 3.000 funcionarios, ministro. Sí, así se le venció y hemos seguido operando y estamos pidiendo inclusive unos ajustes adicionales a presupuesto para poder mejorar el trabajo que tenemos que ofrecerle y realizar en los diferentes regionales del país. Ahora, cosas que a usted le sorprendieron, por ejemplo, aquí, cosas con las que se encontró que a lo mejor no eran tan agradables así. Un ministerio que tenía que estar funcionando normalmente, pero que tal vez no fue así. Sí, bueno, es de todo. Nos encontramos con un ministerio que tiene una parte social muy, muy grande, tiene una planilla muy grande y programas realmente importantes. Deudas por pagar importantes tanto a los que tienen los contratos activos para los diferentes proyectos de interés social, ¿no? Ya sea los programas de Techo de Esperanza como los programas de Bono Solidario, los programas de Plan Progreso, Cero Letrina, acueductos, y nos hemos encontrado con cuentas por pagar muy, muy importantes que estamos ahora revisando todo el presupuesto de la actual gestión del periodo fiscal y nos llevó a hacer un proyecto de presupuesto para el 2025 de 354 más o menos millones de valores. Ajá, que vamos a hablar un poquito más adelante, ministro, pero explíqueme algo, por ejemplo, entiendo que Auditoría Interna del MIBIOD estaba investigando la duplicidad de cheques por pago de vacaciones y pago de décimos de mes atrasados. ¿Cuál era el modus operandi allí? ¿Qué era lo que estaba pasando ahí? Sí, nosotros, esa es una responsabilidad de auditoría. Nosotros le pedimos a auditoría que recibiera de la gestión anterior los diferentes puestos, tanto en la sede central como en todas las regionales, y esa misma auditoría era la que le traspasaba a los nuevos funcionarios que le tocaba a esta nueva gestión. Ahí detectamos y se encontraron, puede ser por error administrativo, duplicidad de cheques en pago de vacaciones o pago de prestaciones sociales al momento del término de la relación contractual, pero que fueron detectados, fueron anulados y se le pasó a auditoría para que manejara cada uno de esos casos. Si fue un error, debieron ser 2 o 3, ¿o cuántos eran, ministro? El número exacto no lo tengo, pero sí me llegó el caso y funcionarios que no pudieron justificar o que hicieron un mal uso, el contrato se terminó inmediatamente. Claro, entiendo que hay proyectos terminados que no se habían pagado. ¿De cuánto estamos hablando allí? La deuda del ministerio por pagar oscila como en 136 millones. Incluye proyectos, incluye arrendamiento de estas oficinas, incluye internet, incluye de todo, planilla, prestaciones. Hoy estamos cubriendo parte de la deuda del 13º mes y liquidaciones de las prestaciones de los funcionarios que terminaron su gestión el 30 de junio. De los funcionarios que por los cálculos, los métodos de cálculo del 13º mes, en el mes de abril, no se les cubrió la totalidad de acuerdo al mandato de la Corte Suprema de Justicia y estamos iniciando los pagos para ponernos al día en todas esas deudas. El tema, ministro, quiero tratarlo en este primer bloque, el pago atrasado a las promotoras del Fondo Solidario de Vivienda. Y me voy a quedar un poquito aquí con este tema que he visto que es uno de los que más preocupa porque hay una gran cantidad, yo diría cientos y cientos de panameños que optan por estas viviendas de interés que al final del camino sí les dan esa esperanza de tener un techo digno, una casa, una vivienda. La deuda que se encontró, la gestión anterior pidió partida presupuestaria para cubrir deudas que vienen desde el 2021, 2022, 2023. Inició el proceso de trámite de pago y estamos en eso. Ellos lograron cubrir administrativamente pagos del 2021. Nosotros continuamos 22, 23 con los fondos que quedaron para cubrir ese programa. Estamos en este momento terminando la última grupo de adeudado de los años 23 para iniciar el proceso de pagos de la deuda del primer trimestre del 2024.
para ajustar los fondos que quedan y ver si lo alcanzamos llevar hasta lo adeudado a junio del 2024. Hemos pedido fondos adicionales y de acuerdo a la extensión, si se extiende o no se extiende el programa que estamos en revisión con el Ministerio de Economía y Finanzas, podemos llevar a hacer una proyección de lo que serían las cuentas por pagar a diciembre del 2024. Voy a hacer la primera pausa, ministro Jované, pero me voy a quedar un poquito en este tema. ¿Por qué? Porque hay algunas alternativas que usted ha planteado. No es lo mismo poder conseguir el dinero poco a poco que tener que sacarlo de una sola vez. Yo creo que estos temas son importantes. Hablemos más adelante también de ese déficit habitacional, ronda por 189,000 viviendas que hacen falta. Pero en algún momento, Conep decía también el sector privado, es que aquellas viviendas que tienen muchos huecos, que no cuentan con estas condiciones de agua, por ejemplo, transporte cerca, luz, también deben ser consideradas como déficit habitacional. Yo creo que hay mucho alrededor de, ministro, proyectos que han quedado inconclusos. ¿Cuáles de esos proyectos usted va a poder continuar y cuáles no? Muchos retos tiene el Ministerio de Vivienda, pero lo vamos a ver luego de la siguiente pausa comercial. Acompáñenos, esto es Cara a Cara. Amigos, estamos de vuelta. Esto es Cara a Cara. Ministro, hablábamos un poco y nos quedábamos en el Fondo Solidario de Vivienda. ¿Qué va a pasar realmente? Creo que en este momento es la incertidumbre que hay. Ya se ha dicho, no hay un presupuesto específico. Sin embargo, le he visto a usted plantear algunos elementos que de alguna manera pudiesen solventar lo que pudiese pasar con este fondo. El Fondo Solidario es un programa de vivienda de mucho impacto social. Cubre un segmento de la población de bajos recursos, ¿no? Lo interesante y lo importante es que revisar con el Ministerio de Economía y Finanzas y el Estado en general cómo poder buscar alternativas para que continúe este programa. Y una de las alternativas es pasarlo a bono solidario en un tramo especial, ¿no? Para que el compromiso de pago del Estado no sea instantáneo, no sea automático, sino que esté diluido en el tiempo de la hipoteca, siempre y cuando el Estado pueda hacerle frente a este subsidio, porque es un subsidio también de Estado, ¿no? Vamos a reunirnos con el Ministerio de Economía y Finanzas para poder plantearle las diferentes opciones que tenemos, pero la intención es poder continuar con este programa de bono solidario. ¿Cuáles serían las opciones? En este caso, una vez usted se reúna con el ministro de Economía y Finanzas, que tiene los números bien claros, ministro Jované, eso sí hay que decirlo, ¿cuál pudiera ser este abanico de posibilidades? Me imagino que un sí y un no está dentro de, sin embargo, pudiese también generar algún tipo de pautas, de fechas próximas para poder llegar a un acuerdo en este tema. Sí, entendemos que el Estado tiene que presupuestar en base a ingresos. Claro. ¿No? Y viendo esta realidad, le estamos proponiendo al Estado que, como no puede garantizar los ingresos a futuro, diluirlos en una tasa de interés preferencial para un tramo especial, lo que vamos a llamar tramo de bono solidario, que son viviendas hasta los 40,000 balboas que tiene actualmente, de 40,000 hasta 70,000, ¿no? Y cómo hay un tramo de interés preferencial específicamente para este tramo y que cubra el valor del bono solidario diferido en la tasa de interés preferencial. Claro, vamos a traducirle eso a quien recibiría ese beneficio. ¿Un aumento? ¿Sería lo mismo? ¿Cambiaría en algo? Eso lo que cambia es que el valor de la hipoteca va a ajustarse un poco, ¿no? Se va a ajustar el valor de la hipoteca porque, por decirle algo, como es hasta 70,000, y el Estado colocaba los primeros 10,000 balboas, la hipoteca era en base a 60,000, si el precio de venta era 70, ¿no? La idea es que esos 10,000 balboas que el Estado
paga como abono inicial para el comprador de la vivienda esté incluido en el valor de la hipoteca. Y entonces estaría pagado a través de la letra en el tiempo. El interés preferencial que absorbe el Estado para proteger este bono solidario lo pagaría año a año en el tiempo de la hipoteca. Tenemos varias corridas donde puede ser con un tramo en los primeros 5 años, un tramo después que varía del año 5 al año 7 y otro tramo del año 7 al año 10. Todo eso tiene que ser revisado por Economía y Finanzas para que ellos puedan proyectar los ingresos de Estado para hacerle frente a este programa de bonos solidarios. Claro, ahora también tenemos la ley de intereses preferenciales, es una modificación, va así hasta diciembre del 2025. Luego de esa fecha, ministro, ¿sería conveniente dejarlo como está en este momento? Hay algunas fechas de 45.000 a 80.000 por 10 años, un 4%. Igual sería de 80.000 a 120.000, 8 años, un 4%. De 120.000 a 150.000, un 2% a 5 años. Y de 150.000 a 180.000, si la memoria no me falla, sería un 1.5%. ¿Es lo recomendable, piensa usted? ¿O usted como ministro le gustaría sugerir algunos cambios? Sí, no, definitivamente que nosotros tenemos unos ajustes en estas tasas, pero tenemos que conversarlas con Economía y Finanzas porque la proyección de Estado, como debiera ser, es que eso está basado en los ingresos proyectados para poder, basado en esos ingresos, hacerle frente a los compromisos que le vamos a traspasar al Estado en bono solidario, en interés preferencial, ¿no? Entonces, con la reunión que vamos a tener con el Ministerio de Economía y Finanzas, que vamos a discutir las diferentes alternativas, veremos las posibilidades de cada uno de estos ajustes que serán recomendables para mantener el programa. Lo que sí quiero dejar claro, nuestra posición es que el programa es beneficioso para la población que necesita una vivienda de interés social, revisando los montos y los límites superiores de cada una de estas viviendas, pero también es indiscutible que el Estado tiene una capacidad, que es finito la capacidad que tiene el Estado para sostener los programas, y queremos llegar al punto de equilibrio donde que los programas que nosotros vamos a administrar estén acorde con los presupuestos que el Estado pueda cubrir para cada uno de ellos. Claro que sí, yo creo que ese punto es muy importante y vamos a estar pendientes de esa reunión que usted va a sostener con el ministro de Economía y Finanzas. Presupuesto para el año fiscal 2025, 354.8 millones de balboas en inversión, 338.8 y en funcionamiento 15.9. ¿Hasta dónde pretende alcanzar? ¿Cuáles son esos proyectos insignes que tiene el Ministerio de Vivienda? Lo vamos a ver en detalle, ministro, cuando regresemos de la siguiente pausa comercial. Acompáñenos.